AGN, Prensa Sindical. Podcast. Mario Manrique, el secretario adjunto de ESMATA, analizó el camino del movimiento obrero en la Argentina. A continuación, y en torno a lo que implica esta caravana convocada para el 17 de noviembre por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, dialogamos con Mario Manrique, secretario adjunto del ESMATA. Una charla que comenzó hablando de militancia, pero que terminó pensando qué movimiento obrero se necesita para el futuro cercano. Presten la atención porque es interesante de escuchar. Mario, ¿qué valor cobra este 17 de noviembre la militancia y sobre todo la militancia sindical en un contexto donde la Argentina y el mundo viven situaciones muy particulares producto de la pandemia y en el caso nuestro, en el caso nacional, arrastrando una crisis que fue producto de un gobierno neoliberal? Bueno, el Día del Militante es una fecha más que importante para el pueblo peronista, ¿no? Como lo es el 17 de octubre. ¿Qué importancia tiene hoy conmemorar el 17 de noviembre? Yo creo que es reafirmar identidades. Si algo nos llevaron 4 años de un neoliberalismo salvaje, es meter a la sociedad en un profundo egoísmo, pérdida de valores, individualidad. Y recuperar la identidad es muy importante. En nuestro caso no es recuperarla, sino fortalecerla, revivirla, expresarla. El 17 de noviembre como el 17 de octubre tuvieron como eje trascendental la recuperación de un líder, que nos marcó una doctrina, nos marcó una forma de vivir, basada en la solidaridad, basada en la cultura del trabajo, basada en muchos valores que hoy desgraciadamente se cuestionan, pero sobre todas las cosas es recuperar un sentido de pertenencia. Yo creo que la sociedad debe recuperar el sentido de pertenencia hacia nuestra nación. No podemos estar permanentemente viviendo en una grieta insalvable. Entonces, conmemorar el 17 de noviembre, más allá del folclore peronista, que siempre vamos a reivindicar los peronistas y el movimiento obrero en particular, porque somos hijos del peronismo, es poder traccionar también en la sociedad una identidad sobre una idea. Y hoy el gobierno que conduce el país nos representa como idea política, y también es salir a respaldar el plan de gobierno que se está llevando adelante. Y digo bien planes, porque por más que algunos hablen de los planes económicos, es obvio que la situación de la Argentina y del mundo hoy, con esta desgraciada pandemia que nos azota, no nos ha dejado desarrollar en profundidad los planes económicos que se tenían pensado, pero sí reafirmó uno de los conceptos más importantes que tiene nuestra doctrina, que es el amor por el otro, la contención de los más humildes, porque se priorizó la vida sobre la economía y se contuvo a toda esa generación de argentinos y argentinas que la vinieron pasando muy mal y que la pandemia desgraciadamente profundizó su situación, y el Estado, las primeras medidas que tomó fue contener a los más débiles. No sé qué hubiese pasado si en este país hubiesen seguido gobernando las leyes del mercado.
Y en esta nueva visión, en esta nueva Argentina que se avisora, ¿qué rol hay que adjudicarle al movimiento obrero? Y la Argentina que se avisora es una Argentina de reconstrucción. Hay que reconstruir un aparato productivo, hay que reconstruir un tejido social, hay que reconstruir la esperanza. El movimiento obrero, espero, ansío profundamente que podamos encontrar la unidad de concepción que también nuestro líder nos proponía. La unidad de concepción para poder tener unidad de acción. Pero también nuestro líder nos proponía que primero estaba la patria y por último los hombres. Entonces, ojalá el movimiento obrero tenga la madurez suficiente para entender que en este momento, hoy más que nunca, primero está la patria. El movimiento obrero debería ser el eje fundamental, la herramienta fundamental para traccionar acuerdos sociales y cualquier clase de política que apunte a la creación de trabajo, al combate de la pobreza, al resurgimiento de la economía de este país. Ahora depende de nosotros, depende de los dirigentes sindicales que dejemos de pensar en las marquesinas y nos pongamos a trabajar en una agenda programática. El movimiento obrero debe tener una agenda programática hacia dónde piensa el movimiento obrero que debe transitar el país, sabiendo que tampoco hay soluciones mágicas, que seguramente el año que viene, que todos esperamos sea un año de recuperación económica no pasada la pandemia, pero teniendo ya la vacuna a disposición, seguramente la economía se empezará a activar, pero también va a ser un año difícil porque no se van a solucionar el problema de todos los argentinos en un año. Entonces creo que el movimiento obrero, la historia lo puso en un momento trascendental y que no lo podemos dejar pasar, no por conquistas individuales, no porque el pueblo trabajador nos va a exigir que tengamos un movimiento unificado con propuestas para poder reivindicar y recuperar todas aquellas cosas que se perdieron durante 4 años y lamentablemente que se perdieron durante esta pandemia. Para alcanzar esa unidad de concepción y por ende unidad de acción, ¿hace también falta la construcción de una conducción con un liderazgo fuerte o con el escenario que tenemos hoy podemos alcanzar ese tipo de unidad? Cuando yo te hablo de que tenemos que tener un salto de humildad, un salto de inteligencia, obviamente todas las transformaciones requieren cambios. Claro. Si vos querés transformar tu casa, y por ahí tenés que voltear alguna pared, ¿qué va a hacer? Pero sigue siendo tu casa, te sigue cobijando, sigue cobijando a tu familia. Entonces en el movimiento obrero, obviamente reconstruirlo va a necesitar de recambios. Yo no voy a calificar a ningún compañero dirigente, esté o no esté de acuerdo en la forma en que se puedan conducir. Yo creo que todos debemos estar dentro de una misma CGT. Sin ninguna duda, los tiempos que corren necesitan cambiar de figura para que la gente pueda volver a creer también. Necesitamos quizá un cambio de generación en la conducción de la CGT. Y con esto no quiero decir que vamos a tirar a nadie por la ventana. Bueno, serán parte, todos debemos ser parte y todos aportarán, algunos aportarán experiencia, otros aportarán la sabiduría de los años y otros aportarán el empuje
que se necesita tener para poder contener esta situación. Mario, para finalizar, ¿la política entiende que el movimiento obrero necesita también espacios dentro de las estructuras de gobierno para tomar decisiones? Digo, porque da la sensación de que, y es una opinión personal, de que cuando se lo necesita el movimiento obrero se lo convoca para que acompañe, para que apoye, pero cuando hay que tomar decisiones de fondo, el trabajador, a través de sus representaciones sindicales, queda soslayado o a veces da la impresión de que queda al margen. ¿Se entiende que la necesidad que se tiene de construir junto a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, que son las que han estado en los últimos 4 años de gobierno liberal en la calle y que han posibilitado el triunfo y el regreso del peronismo al poder? ¿O crees que eso es parte de una construcción más amplia que va a venir cuando se pase este proceso de transición? Bueno, a ver si te entendí porque me entrecortaba. Mira, el movimiento obrero siempre fue la columna vertebral. Siempre se dijo y fue y es la columna vertebral del peronismo. Pero yo creo que es la columna vertebral de una nación, porque es la herramienta por donde se tracciona la distribución de la riqueza cuando discutimos salario, condiciones de trabajo y todo lo que atañe al mundo laboral. Obviamente nos dijeron desde chiquito que no hay soluciones gremiales sin soluciones políticas. Entonces, eso significa que un movimiento obrero organizado debería tener una representación dentro del ámbito político, llámese parlamento, diputados, senadores, porque es el ámbito donde se discuten leyes que regulan la actividad del trabajo, y es lógico que los sindicatos estemos representados dentro de ese ámbito. Ahora, ¿por qué eso se perdió? Y se perdió por lo que hablábamos antes, porque el mismo movimiento obrero, al fraccionarse en tantas corrientes, se debilitó, porque el movimiento obrero lo fraccionó la política. Y la política deberá entender, y lo va a entender, el día que tengamos una CGT única. Después me van a decir los sabios del sindicalismo que bueno, que nunca hubo una sola CGT. Sí, ya lo sé. Y yo me pregunto por qué no la puede haber. ¿Por qué no la puede haber? Ya sé que nunca la hubo. ¿Y por qué no la puede haber? ¿No es mejor que la haya? ¿No es mejor tener una sola CGT bien representada, con consensos internos profundos, con un programa de acción determinado, y con ideas claras y sin divisiones políticas, con un norte político que es la política que beneficie mejor a los trabajadores? Entonces ahí la clase política quizá va a mirar con un poquito más de respeto, del respeto que ya le tiene al movimiento obrero, y lo tendrá más en cuenta a la hora de formar sus listas, porque si no vamos a seguir en la temática de cambiar figurita. Entonces me conforman con 3 figuritas, porque si no, no hay nada. Entonces, si el movimiento obrero tiene esa madurez e inteligencia que te decía antes, y te doy un ejemplo, y se mete adentro del partido y fortalece al partido justicialista, y seguramente será un actor importante a la hora de discutir políticas, a la hora de discutir el futuro político de la Argentina. Mario, interesantes reflexiones, y nos ayudan a pensar también la Argentina desde el ámbito sindical, un ámbito tan importante
para nosotros. Así que te agradecemos mucho estos minutos compartidos con nosotros y estamos a disposición de cualquier cosa que necesiten expresar. Muchas gracias a vos, Gustavo, por darme la oportunidad de expresar. Te mando un abrazo a toda la audiencia. Gracias y abrazo grande. Nos vemos. AGN, Prensa Sindical, Podcast.